Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad contemporánea. Escuelas gimnásticas. A finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron una serie de métodos diferentes de practicar los ejercicios físicos con fines higiénicos, educativos o militares, apareciendo 4 grandes escuelas gimnásticas que, según Richard Mandel, 1981, tuvieron su origen en las corrientes intelectuales más destacadas del siglo XIX, como fueron el racionalismo, el romanticismo, el nacionalismo, la democracia y el ideal pedagógico. Independientemente de que las 4 escuelas tuvieron elementos comunes, también se caracterizó cada una de ellas por un factor determinante para el desarrollo de los movimientos, analítico, natural, rítmico o deportivo, que van a mantener mientras las fronteras de los nacionalismos sean obstáculos insalvables, no solo para personas y mercancías, sino también para ideas y educación. Cuadro de los antecedentes de las escuelas gimnásticas. Evolución de las 4 escuelas gimnásticas de la Europa occidental. Escuela sueca. Per Henrik Ling nació en Liunda, al sur de Suecia. Su padre murió cuando tenía 2 años y su madre se volvió a casar, pero murió al poco tiempo, quedando solo, lo que le marcó su personalidad. Realizó sus estudios en Bexib, realizando diariamente largos desplazamientos para acudir a la escuela, obligado por su padrastro, por lo que huyó de su casa refugiándose en la de uno de sus hermanos, quien después de darle de comer le despidió entregándole una cuchara de plata. Viajó por numerosas ciudades europeas y estudió en Copenhague, de 1799 a 1804, en donde malvivía dando clases de idiomas y cambiando continuamente de empleo. Su principal afición era la lectura, a través de la cual recibió las influencias filantrópicas y de Rousseau, lo que le llevó a frecuentar el gimnasio en Copenhague de Natchegal, discípulo de Guttmuth, quien a su vez lo había sido de Pestalozzi, lo que le introdujo en el mundo de los ejercicios físicos. Profesor de esgrima en la Universidad de Lund. En 1813 se fundó el Real Instituto Central de Gimnasia en Estocolmo, del que fue nombrado director y en el que se preparaba a profesores de gimnasia para todos los colegios del país y para el personal militar. En 1820 publicó uno de sus pocos libros, Utilidad de la gimnasia para el soldado, en donde concretó sus ideas sobre la gimnasia sueca, para evitar las deformaciones corporales de los soldados. Creó nuevos aparatos auxiliares que sostuviesen u ofreciesen resistencia para hacer más efectiva las acciones musculares que corregían las deformaciones, espaldera, banco sueco, barra sueca, cuadro, etc. Tuvo grandes influencias de Natchegal, Guttmuth y Pestalozzi. Dividió la gimnasia en pedagógica, militar, médica y estética, ballet, mímica, bailes, etc. Las características de la gimnasia sueca son: una perfección de las actitudes, elevar la voluntad, una alternancia de movimientos respiratorios con los de los miembros superiores e inferiores para llevar la sangre, una sucesión metódica de movimientos, flexión-extensión, y una corrección de los movimientos. Era una gimnasia eminentemente analítica, que trabaja en tensión permanente con formaciones y por segmentos corporales en un solo eje y plano. Encontraba en los ejercicios un valor preventivo con posibilidades correctivas de los vicios posturales. Se le criticó por ser sus movimientos abstractos y aburridos, con cierto grado de militarismo y automatismo. Esquema de una sesión de gimnasia sueca: primero, ejercicios preparatorios de calentamiento de cabeza, piernas, brazos y tronco; segundo, ejercicios fundamentales o morfológicos de combinaciones de brazos y piernas como extensiones dorsales, suspensiones lumbares o laterales, etc. Tercero, ejercicios derivados e intercalados en la lección de saltos, equilibrios y respiratorios; cuarto, ejercicios finales calmantes de inspiración y expiración. Los ejercicios podían ser de 2 tipos: A sin aparatos, como ejercicios libres a manos libres de brazos, piernas o cabeza, o ejercicios con apoyo o ayudas para vencer u oponer resistencia de compañeros, y B, con aparatos, que debían servir de puntos de apoyo para adaptarse al movimiento del cuerpo y no buscar compensaciones, como suspensiones, trepas, equilibrios, saltos, volteretas, etc. Escuela alemana, Turnen o Turkunst. Friedrich Ludwig Hahn nació en Lanz, Prusia, hijo de un pastor protestante, estudió teología y literatura alemana en la Universidad de Halle. Ejerció sobre él una gran influencia el libro de Meyeren, El caminante, sobre una historia extraída del sánscrito, así como también el poeta nacionalista y profesor de la universidad, Mauricio Arndt. Además, el Philanthropinum que instaló Basedow en Dessau y la obra del enciclopedista Viet, 1763 a 1836, profesor de matemáticas y gimnasia en dicha instalación de Dessau. La enciclopedia de los ejercicios físicos.
Fue voluntario en la Guerra Franco-Prusiana, donde participó en la retirada de Jena, 1806, y en 1810 publicó Nacionalidad alemana, sobre el espíritu y las instituciones germánicas, en la que reprochaba la blandura y poca combatividad de la juventud, instándoles a la unidad nacional bajo la hegemonía de Prusia. Obtuvo el doctorado en filosofía por las universidades de Halle y Kiel, 1817. En 1810 comenzó a trabajar en Berlín como profesor en el Instituto Plamann, donde los miércoles por la tarde y los sábados, días de descanso de clases, le encargaron de las salidas de los alumnos a un prado cercano llamado Aseneide, páramo de las liebres. Al aumentar el número de alumnos interesados y desear continuar durante el invierno, decidió crear en 1811 el primer gimnasio en ese mismo páramo, primero al aire libre y después a cubierto para practicar su gimnasia, que ellos denominaron Turner. Ese fue el primer Turnplatz, campo de gimnasia. En 1818 el Turnen y Han fueron considerados revolucionarios y sus sociedades se pusieron bajo vigilancia del Estado. Se prohibió hablar del Tern, tan solo se permitía hablar del Ivesubungen, ejercicio físico, y de Gymnastik, gimnasia sueca. De 1820 a 1842 se prohibieron completamente las actividades del Tunstkunst en toda Prusia, el bloqueo gimnástico. En enero de 1824, por el asesinato del poeta August von Kotzebue, supuesto agente ruso, a manos de Karl Sand, un estudiante miembro de las sociedades de Tunstkunst, por haber escrito un ensayo burlándose de los ideales nacionalistas liberales. Se acusó a Han de alta traición por conspirar en sus sociedades, condenándosele a 2 años en la fortaleza de Kolberg. Cuando empezó la Guerra de las Barras, muchos de los practicantes del Turnen tuvieron que huir al extranjero, en su mayoría a USA, para no ser apresados, y los que se quedaron, esconderse en garajes y almacenes a las afueras de las ciudades para su práctica, convirtiéndose una gimnasia en la naturaleza en una gimnasia técnica y repetitiva. Los obstáculos de la naturaleza los fueron supliendo con otros materiales, en su mayoría metálicos. En 1825 se le liberó, pero se le prohibió vivir en Berlín y en cualquier otra ciudad universitaria, sometiéndole a vigilancia policial. Con la llegada de Federico Guillermo IV al trono de Prusia, se le liberó y honró con la Cruz de Hierro en 1842, por su defensa de unidad germana. A partir de este momento el Tunstkunst se propagó de manera oficial por todo el país como sociedades gimnásticas y cívicas. En 1848 formó parte del Parlamento germánico en Frankfurt. Murió en 1852 en Freiburg, donde en 1859 se le levantó una columna conmemorativa por suscripción popular. Las características del Turnen son las siguientes: marcado carácter nacionalista, emplea los ejercicios rudos del ámbito rural, evita toda disciplina militar debiendo mantener el maestro su autoridad y respeto con su valía y habilidad al participar activamente en los ejercicios, utiliza los elementos que encuentra en la naturaleza como materiales, que posteriormente trató de reproducir en los gimnasios, solo quería formar a los más fuertes, vivir quien puede vivir, inicialmente gran atracción por las actividades en la naturaleza. Su gimnasia al aire libre se convierte en una actividad de locales cerrados tras ser perseguida. El esquema de una sesión de la escuela alemana de Han, al principio no tenía planes prefijados, sino que comenzaban con un recorrido determinado y paseos por terrenos variados y realizaban ejercicios con los obstáculos que se encontraban en la naturaleza. Sus ejercicios nacían de experiencias ocasionales. Realizaban caminatas, carreras, saltos con piedras, troncos, saltómetro, caballo de madera, vadeaban ríos con pértigas, trepaban árboles, troncos oscilantes, cuerdas, lanzaban piedras y la jabalina germánica sobre blancos, practicaban la lucha y juegos folclóricos. Empleaban un gran juego para finalizar de regreso, como policías y ladrones, etc. Después de cada sesión debían bañarse en el río. Tras la Guerra de las Barras, en la que tuvieron que esconderse para realizar su práctica, se convirtió en una gimnasia técnica donde tenían previstos los ejercicios a realizar y en los aparatos a utilizar, que todos iban repitiendo según las indicaciones del profesor. Escuela Francesa de Amorós. Francisco de Paula Amorós y Ondeano, marqués de Sotelo y coronel del Ejército Español, que nació en Valencia, España, de familia con gran tradición militar, su padre era teniente del Regimiento Inmemorial del Rey. En 1806 fue nombrado director del Real Instituto Pestalozziano en Madrid por intercesión de Godoy, y en 1813 se tuvo que exiliar a París por afrancesado y liberal, así como por su colaboración con José Bonaparte. En 1818 se crea en Francia el Gymnase Normal Militaire et Civil, en el Parque Grenelle, actual Place du Pleix, número 22 a 42, del que se le nombró director desde su fundación en 1831 hasta 1837.
En el epitafio de su tumba en Montparnasse, París, se lee: Amorós, fundador de la gimnástica en Francia, muerto deplorando no haber podido hacer más por ella a causa de los obstáculos que se le han suscitado. Gloria a Amorós. Influenciado por los aspectos teóricos de Rousseau, se basó en las ideas militares de Hahn, los aspectos prácticos de Gatsmuth y en los teóricos de Pestalozzi. En sus orígenes esta gimnasia no tenía una finalidad escolar sino militar y pretendía el logro de la perfección moral. Se la consideraba una gimnasia respiratoria, por emplear el canto como medio de regular los ejercicios y desarrollar el pulmón. Su trabajo fue criticado por militarista, con excesivos riesgos y acrobacias y muy exhibicionista. Clasificaba la gimnasia en civil, industrial, militar, médica y escénica, o funambulesca. En 1834 abrió su propio gimnasio, el Gymnase Civile et Orthosomatique, el primer gimnasio privado en París. Su obra más destacada fue el Atlas Manual de Educación Gimnástica y Moral, 1830. La gimnasia de Amorós se caracterizó por tener una concepción natural y utilitaria de los ejercicios físicos de carácter global, en los que el cuerpo participase como un todo en las ejecuciones, para preparar al individuo para una vida sana adulta. Fue una gimnasia muy criticada en su época por ser muy militarista, de alto riesgo y exhibicionista. Para ello creó varios aparatos en su atlas, que permitían que varias personas estuviesen trabajando a un mismo tiempo, haciendo diferentes acciones, como el octógono, y sobre todo usaba el pórtico. El pórtico lo describe en su atlas y era como una portería de fútbol de unos 3 m de altura, de la que colgaban cuerdas lisas y de nudos, escalas, mástiles de trepa, trapecios, etc. A su vez, el octógono fue inventada por él en su atlas, compuesto de 4 plataformas cuyo diámetro disminuye en progresión ascendente. Para conocer a sus alumnos y saber sus necesidades, creó la hoja fisiológica, que era una hoja sanitaria escolar de registro antropométrico. Los principios por los que se regía la gimnasia de Amorós eran: A. Progresión, de lo sencillo a lo complejo; B. Pedagogía, conocer el ejercicio y sus peligros, y corregir los defectos para después realizar los ejercicios con orden y perfección; C. Adecuación, ejercicios adecuados a los practicantes, hombres y niños normales, o ejercicios especiales profesionales para jinetes, bomberos, marinos, mujeres, enfermos, etc. D. Moralidad, empleo de la hoja fisiológica para conocer el carácter del alumno y sus necesidades. Esquema de la sesión. Las actividades que se desarrollaban en las sesiones se realizaban en formaciones de grupos homogéneos, con movimientos a manos libres y al compás de cantos, con marchas y carreras, suspensiones y equilibrios en muros, escalas y vigas oscilantes, trepas y equilibrios para salvamentos en pórticos, luchas gimnásticas, saltos sobre aparatos con os inútiles, fusil, pértiga, etc., y volteos sobre el caballo, vivo o de madera. También se realizaban marchas en zancos y lanzamientos, de piedras, barra española, martillos de herrero, jabalinas, etc., y tiros de precisión, ballesta, arco, fusil, pistola, etc., y esgrima. Finalizaban la sesión nadando en alguna alberca, vestidos o desnudos, y para finalizar descansaban con lecciones teóricas sobre anatomía, música o moralidad, así como también modelado y dibujo. Escuela inglesa de Thomas Arnold. Thomas Arnold fue un sacerdote protestante inglés al que se le considera junto con Lancaster 1778 a 1838 como los padres del deporte inglés. Fue director durante 14 años de la Rugby Public School, colegio privado, normalmente en régimen de internado, 1830 a 1842. Antes de las teorías de Arnold, los alumnos de los colegios ingleses vivían con pereza, al disponer de servidumbre para su comodidad, tanto de los novatos como de los ayudas de cámara y demás empleados. Preconizó la práctica de juegos y deportes antiguos o de las colonias, como escuela de libertad. Desarrolló un método educativo para el cuidado de las almas, la moral y la inteligencia de sus alumnos, mediante el uso de juegos y deportes antiguos, que supervisaban y controlaban los propios alumnos de cursos superiores, para mantener la disciplina, como antídoto de la inmoralidad y una cura contra la indisciplina. Las características de esta escuela inglesa eran: pretender que a través del deporte los profesores se acercarán más a los alumnos, que los alumnos se agrupasen en clubes que ellos mismos dirigían, recayendo en el alumnado todas las responsabilidades menos las académicas. Para ello empleaban antiguos juegos infantiles conocidos, así como juegos antiguos y tradicionales poco conocidos de las colonias, con normas que se adaptaban a su utilización en Gran Bretaña. Su sistema era un método educativo general y no exclusivamente físico, que estableció las bases formativas del propio carácter británico. Intentaron implantar el método de Arnold en Francia por medio del padre Didon,
pero fracasó al chocar con las madres francesas, orgullosas de poder asombrar a los demás con la precocidad de sus hijos y que no permiten que se alejasen del hogar, frente a las madres inglesas que al dejar de ser pequeños sus hijos, no vacilaban en separarse de ellos para que sean endurecidos en los colegios para la vida dura y servir a su patria en las colonias. La gran difusión y aceptación de su método se basó en el espíritu de los colegios ingleses, su ubicación en grandes extensiones rurales, su régimen de internados, el respeto a los reglamentos y normas, el culto a las tradiciones, la disciplina, y un espíritu de caballerosidad y generosidad, gentleman y fair play. El cristianismo musculoso es un movimiento filosófico y educativo que se originó en Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX, caracterizado por la creencia en el deber patriótico, la disciplina, el sacrificio, la virilidad y la belleza moral y física del atletismo en honor a Dios. El movimiento se puso de moda como un método para desarrollar el carácter en los estudiantes de las escuelas públicas inglesas mediante el desarrollo de la fuerza y la salud. Con frecuencia se lo asocia con Thomas Hughes y su novela de 1857, Tom Brown's School Days, Días escolares de Tom Brown, así como con los escritores Charles Kingsley y Ralph Connor, basados en sus vivencias en el colegio de rugby y las enseñanzas de Thomas Arnold, mediante la búsqueda activa de los ideales cristianos en la vida personal y la política. Se basaba en que el cuerpo de un hombre se lo daba Dios para ser entrenado y dominado, y usarlo para la protección de los débiles, para el avance de todas las causas justas y para la sumisión de la tierra que Dios les había dado a los hijos de los hombres. En 1894 se construyeron cuadriláteros detrás de las iglesias de Londres para la práctica del boxeo. El cristianismo musculoso ha continuado hasta la actualidad, a través de organizaciones como la INCA, y es influyente tanto en el catolicismo como en el protestantismo. En España uno de sus más destacados representantes ha sido José María Cajigal.